Saludos a todos, bienvenidos al Seminario Internacional Teológico Bautista. Hoy vamos a continuar con la clase que toca a esta semana y estaremos en la segunda parte del capítulo 1. Vamos a estar mirando a la página 71, así que si usted está con nosotros tomando estas clases para examinación, le invitamos a que tome notas y que se asegure de siempre estar pendiente cuando yo envíe a la página del seminario aquella información que tenga que ver con repasos para el examen. Si usted está tomando esta clase como oyente, le damos la bienvenida, y si usted no se ha suscrito todavía a nuestro canal del seminario, le invitamos que le dé ahí a suscribirse, a la campanita, le dé like y nos deje un comentario. Se lo vamos a agradecer. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema de hermenéuticas especiales, y si bien es cierto que la Biblia debe interpretarse como otros libros y que por consiguiente su estudio está sujeto a las leyes de hermenéutica general, tenemos también el hecho notable de que bajo muchos aspectos es un libro que difiere de los demás. Contiene muchas revelaciones presentadas en formas diversas, de maneras diferentes. Por ejemplo, vamos a encontrar tipos, vamos a encontrar parábolas, vamos a encontrar visiones, vamos a encontrar símbolos, vamos a encontrar alegorías, vamos a encontrar sueños. Además, la Biblia es un libro de texto de religión, y su principal valor resalta el hecho de que es divinamente adaptado para enseñar, censurar, corregir y instruir en justicia, según de Timoteo capítulo 3, verso 16. Por consiguiente, es de la mayor importancia saber hasta qué punto puede inferirse de la palabra escrita estas instrucciones sagradas, y el prevenirse contra los falsos métodos en la elaboración de doctrina bíblica. Algunos exegetas manifiestan un deseo mórbido de descubrir montañas de sentido en cada línea de la Escritura Santa, y están constantemente hallando un doble significado, alusiones recónditas y revelaciones maravillosas en los pasajes que son sencillos. Otros inclusive caen en el extremo opuesto, eliminando las doctrinas de lo que es sobrenatural, y hasta rehúsan reconocer algunas de las enseñanzas más claras que se hallan en muchos de sus páginas acerca de lo invisible y acerca de lo que es eterno. Nosotros también tenemos que observar que las Santas Escrituras son así como las épocas. En estos libros hallamos incorporados biografías, historias, ley, rituales, dramas, proverbios, profecías, salmos, apocalipsis, epístolas. Entonces, sus escritores cubren una gama de posiciones como lo son los reyes, los legisladores, los profetas, los cobradores de impuestos, los pescadores, los fabricantes de tiendas, médicos y de diferentes lugares donde están habitando. Entonces tenemos que tener claro que en estos libros se van a reflejar civilizaciones que son antiguas, variantes de diferentes naciones, y cuando no se conoce el nombre de un autor, por lo común no es difícil, mediante sus declaraciones o alusiones, descubrir la época en que escribió. El resultado obvio de todo esto es que la Biblia abarca una gran diversidad de literatura, y la mayor parte de ella exige hermenéutica especial.
en su interpretación. Entonces, parte notable del oficio de la hermenéutica especial, enseñar la distinción entre el pensamiento esencial de un escritor y la forma con que está revestido. No poca confusión se ha introducido en la exposición bíblica por haberse descuidado hacer distinción. El intérprete fiel y correcto debe siempre compenetrarse del espíritu del autor a quien quiere interpretar. Si quiere entender y explicar a Isaías, no solo debe transportarse en espíritu a la época en que vivió aquel profeta, sino que también en alguna medida debe dejarse dominar por las emociones que el profeta experimentaba al lamentar las abominaciones de su época, y al mismo tiempo poder detectar cuando elementos de hipérbole oriental están presentes. Así que usted tiene que ver que en la hermenéutica especial hay una manera donde usted tiene que meterse de lleno, tanto espiritual como mental, y transportarse, como hemos hablado anteriormente, a ese tiempo donde el escritor está plasmando en las Sagradas Escrituras por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, la hermenéutica especial tiende a descubrir el análisis apropiado y la tendencia de semejante lenguaje que es emotivo. Es de incumbencia al darse cuenta tanto del espíritu como de las formas del lenguaje. Es un lenguaje obviamente humano, no hay un lenguaje nuevo aquí, es un lenguaje humano, y el distinguir correctamente entre ellas. En forma análoga debe el intérprete tratar todo lo que es especial o peculiar en las Santas Escrituras. ¿Y por qué? Por consiguiente, hace diferencia entre estos escritos y las composiciones que son humanas. Amados, tenemos que entender que la hermenéutica bíblica es un departamento de la hermenéutica general, y como hemos visto, busca principalmente la aplicación de los principios generales necesarios a la interpretación de toda literatura. Los principios de la hermenéutica especial deben en todo momento estar fijados en un estudio fiel de la Biblia misma. Debemos observar los métodos que siguieron los escritores sagrados, las posiciones y proposiciones desnudas o las reglas formuladas serán de muy poco valor mientras no se hallen sostenidas e ilustradas por ejemplos que se comprueben por sí mismos. Es digno de notar que las Escrituras suministran numerosos ejemplos de la interpretación de sueños, visiones, tipos, símbolos y parábolas. En tales ejemplos, usted va a poder hallar principios y leyes de exposición. La Biblia no es un oráculo de Delfos que busque turbar el corazón con declaraciones de doble sentido. Tomada en conjunto y permitiéndosele hablar por sí misma, se descubrirá que la Biblia es su mejor intérprete. Entonces, esto nos lleva a la poesía hebrea. Y usted va a poder encontrar esto en el capítulo 2, página 77. ¿Y qué vemos aquí? Bueno,
Buena parte del Antiguo Testamento está compuesto en un estilo y forma de lenguaje muy por arriba de lo que es la simple prosa. Los libros históricos abundan en vibrantes discursos, odas, piezas líricas, salmos e inclusive fragmentos de cantos. Casi la mitad del Antiguo Testamento está escrito en este estilo poético, pero la poesía de los hebreos tiene peculiaridades tan notables y distintas de las otras naciones como su propio idioma. Es diferente de las otras familias de idiomas. Tenemos que decir que su metro no se compone de sílabas, sino oraciones y sentimientos. Desembarazado de las trabas de las limitaciones métricas, el poeta hebreo gozaba de una libertad peculiar y era dueño de expresar en gran variedad de formas los sentimientos de la pasión. No podemos dar demasiado énfasis al hecho de que alguna forma estructural es necesaria a toda poesía. Entonces vamos a mirar cuáles son esos elementos de la poesía. Bueno, tenemos la invención. Segundo elemento de la poesía es la inspiración. Y el tercer elemento de la poesía es la forma expresiva. Todo el genio de posible inventiva y toda la inspiración de la pasión más ardiente se estrellarían contra la falta de algún molde adecuado en que presentarlos. Cuando las creaciones del genio y de la inspiración han tomado una forma monumental en el lenguaje, esa forma viene a constituir una parte esencial de todo. Entonces, de aquí la imposibilidad de traducir la poesía de Homero, Virgilio o David a la prosa castellana o de cualquier otro idioma y al mismo tiempo conservar el poder y el espíritu original. Porque cuando estamos hablando de la manera en que se está presentando la poesía en invención, inspiración y forma expresiva, está llevando un sabor que es natural del lenguaje original, y al ser traducida parte de eso se pierde. Por eso es que es bien necesario que el exegeta, cuando está tomando parte en esta parte de la interpretación, que busque el significado en el original del lenguaje en que se escribe, para que pueda entenderse entonces correctamente qué es el sentir del escritor cuando está trayendo el mensaje. La poesía no es meramente una forma de expresión, sino que es la forma de expresión de cierta clase de ideas, y exige en absoluto. En realidad, la poesía puede distinguirse de la prosa, que es expresión habitual, por el simple hecho de que es la expresión de algo en el hombre que es imposible expresar con perfección en ninguna otra forma que la rítmica. La poesía hebrea es probablemente más susceptible de traducción que la de ningún otro idioma, por los motivos que hemos expresado más arriba. No hay rima ni escala métrica que cuidar al traducir. Es esencial preservar dos cosas. Las mencioné antes y las voy a mencionar de nuevo. Esas dos cosas son el espíritu y la forma. Y ambas son de tal naturaleza que hacen posible el reproducirlas en alto grado en casi cualquier otro idioma. ¿Y acaso usted no entiende que esto fue parte del plan divino de Dios? Que nosotros pudiésemos recibir las Santas Escrituras y que
traducidas eventualmente de lo que es el hebreo, el arameo y el griego a todos los idiomas que se encuentra ahora las Santas Escrituras en todo el mundo. En tanto que el espíritu y la emoción de la poesía hebrea se deben a una combinación de varios elementos, el paralelismo de oraciones es un aspecto muy notable de forma externa. Las oraciones breves y vívidas, que son una característica peculiar del lenguaje hebreo, conducen por un proceso muy natural a la formación de paralelismos en poesía. El deseo de presentar un asunto en la forma más impresionante posible conduce a la repetición y a la tautología, y aparecen formas ligeramente variadas de un mismo y único pensamiento, como se ve en libros como el de Proverbios. Las formas más comunes, y esto es importante, mis amados estudiantes, las formas más comunes y regulares del paralelismo hebreo son clasificadas en 3 divisiones generales: sinónima, antitética y sintética. Sinónima, antitética y sintética. Estas pueden subdividirse según que las líneas formen simples pareados o tercetos o tengan correspondencia medida en sentimiento y extensión, o sean desiguales y quebradas por repentinas explosiones de pasión o por alguna repetición impresionante. Y ahí caemos entonces a lo que es el paralelismo sinónimo. Paralelismo sinónimo. Y este género se distingue en que algunos pasajes con diferentes líneas o miembros presentan el mismo pensamiento con ligeras alteraciones en la forma de expresión. Ahora, de ese género, estamos hablando del paralelismo sinónimo, de ese género existen 3 clases. Importante, estas 3 clases son: 1, idéntico. Los diferentes miembros se componen de las mismas o casi las mismas palabras. Podemos ver ejemplos de esto en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 2, o el libro de los Salmos, capítulo 93, verso 3. Segundo, el otro género es similar. El sentimiento es sustancialmente el mismo, pero el lenguaje y la figura son diferentes. Usted puede ver ejemplos de esto en el libro de los Salmos 24, verso 2, o el libro de Job, capítulo 6, verso 5. Y el tercero de estos géneros es el invertido. Y existe una inversión o transposición de las palabras o oraciones de manera que se cambia el orden del pensamiento. Ejemplo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1, Salmo 78:10 son ejemplos del invertido. Ahora, después de ese viene el paralelismo antitético. Y bajo esta división cae todo pasaje en el cual hay contraste de pensamiento presentado en las diferentes oraciones. Esta clase de paralelismo abunda especialmente en el hermoso libro de los Proverbios. Y aquí encontramos lo que es simple, cuando el contraste se presenta en un solo dístico de oraciones simples. Puede buscar Proverbios 14:34, Proverbios 15:2, y ahí va a haber un ejemplo del simple. O está el compuesto,
cuando hay dos o más oraciones en cada miembro de la antítesis. Isaías capítulo 1, verso 3, Isaías 54, versos 7 y 8 deben ustedes de buscar para que tengan referencia a estos ejemplos de compuesto. Y tercero, encontramos el paralelismo sintético. Y el paralelismo sintético, o también conocido como paralelismo constructivo, consiste solo en la firma de construcción en la que una palabra no responde a otra ni una oración a otra oración, como equivalentes o como opuestas. Existen dos clases de paralelos sintéticos. Primero encontramos el paralelo sintético, que es el correspondiente, y es cuando existe una correspondencia formal e intencional entre oraciones relacionadas, como en el Salmo 27.1, donde la primera línea responde con la tercera y la segunda con la cuarta. También podemos ver esto en el ejemplo que está en el Salmo 35, versos 17 al 26. Segundo, está el acumulativo. Y ahí lo que hacemos es que vemos que hay una culminación de sentimiento que corre a través de los paralelos sucesivos, o cuando existe una constante variación de palabras y de pensamientos por medio de la simple acumulación de imágenes o de ideas. Si usted quiere ver los ejemplos claros del acumulativo, busque Salmo 1, versos 1 y 2, o Isaías 55, 6 y 7. Ahora, aparte de toda forma artificial, el idioma hebreo en sus palabras, frases idiomáticas, conceptos vividos y poder pictórico posee una simplicidad y una belleza notable. Aún en sus conversaciones ordinarias, comunes, ocurren frecuentemente oraciones que son poéticas, las exclamaciones sublimes y las profundas sugestiones. Por otra parte, hay muchos pasajes donde alguna elipsis notable vigoriza la expresión. Busque, por favor, los ejemplos de esto en el libro de Génesis, capítulo 3, versos 22, Salmos 19, 3, 4 y Salmo 90, verso 13. Ahora, incumbe a la hermenéutica especial en reconocer la forma retórica y distinguir el pensamiento esencial del modo de expresión en que puede presentárselo. Y para toda mente pensadora debe ser una cosa evidente que la poesía apasionada de los hebreos no es natural tal que pueda sujetarse a una interpretación literal. Se debe buscar entender la impresión del pensamiento divino que comunica descripciones poéticas de la potencia y de la majestad de Dios. Importante todo esto. Vamos a rapidito tomarnos como unos 5 a 10 minutitos más, porque quiero cubrir todo este material para que lo tengan y lo puedan ir estudiando desde ya. Y eso nos hace entrar al capítulo 3, donde vamos a ver lo que se conoce como el lenguaje figurado y aquellas partes de las Santas Escrituras escritas en lenguaje figurado exigen especial cuidado para su interpretación. Cuando se emplea una palabra en otro sentido que en el que originalmente le pertenece, o aplicándola a algún objeto diferente de aquel en que se le usa comúnmente, se le designa con el nombre de tropo, T-R-O-P-O, tropo.
Las necesidades y propósitos del lenguaje humano requieren el uso frecuente de palabras en el sentido trópico. Trópico, así como si estuviéramos hablando de el área del Caribe, el trópico, ¿verdad? Pues así mismo se escribe T-R-O-P-I-C-O. Diferentes ejemplos: Gálatas 2:9, Efesios 2:20. Entonces, hay personas que tienen formas diferentes de ver el problema, con distintas motivaciones para resolver, debido a sus diversos puntos de vista acerca de Dios. La manera en que uno entiende a Dios va a determinar en gran medida la forma en que tú y yo y aquel va a ver al mundo. Así que a cada una de esas concepciones le llamamos cosmovisión. Cosmovisión. Y son 6 las que se oponen mayormente al cristianismo, las que deseamos exhibir. La primera, como ustedes deben de ya haber pensado, es el ateísmo. Y el ateísmo lo que dice es que Dios no existe. Tan sencillo como eso. Y si ustedes recuerdan, en la clase anterior nosotros estuvimos estudiando acerca de estas diferentes cosmovisiones, que ahora las vamos a ver aquí presentadas en esta clase de hermenéutica, porque son parte de lo necesario para entender cómo las personas ven la escritura y la interpretación bíblica. Entendemos también que vamos a encontrarnos con la cosmovisión del deísmo, que es la que dice que Dios existe pero no hace milagros. El panteísmo, que todo es Dios. El panenteísmo, que Dios se desarrolla junto con el mundo. El deísmo finito, y todos tienen que estar recordando todo esto de la clase anterior, donde estuvimos hablando en la clase apologética de todo esto, es que Dios no existe, el deísmo finito, pero es limitado y o imperfecto. Y número 6, el politeísmo, que existen muchos dioses. Entonces, las operaciones naturales de la mente humana impulsan al hombre, al ser humano, a rastrear analogías y a hacer comparaciones. Se excitan las emociones agradables y la imaginación se gratifica con el empleo de metáforas. Se usan símiles. Es tan grande la parte de nuestros conocimientos que adquirimos por medio de los sentidos, que todas nuestras ideas abstractas y nuestro lenguaje espiritual, recuerde esto, y nuestro lenguaje espiritual tienen una base material. Es cosa notable, hermanos, la gran cantidad de metáforas que existen en el lenguaje de la vida ordinaria. Nosotros podemos ver las metáforas aquí utilizadas en Puerto Rico todo el tiempo, y estoy seguro que en los demás países de habla hispana también. Y hemos olvidado en gran parte, si no del todo, que eso está sucediendo hoy en día y sucedió también dentro del lenguaje bíblico. Entonces, para poder interpretar correctamente este lenguaje figurado que se encuentra en la Biblia, el intérprete, usted, yo, tenemos que tener el conocimiento de la Tierra Santa, los hábitos y uso de sus antiguas tribus y el culto israelita. La semana que viene vamos a entrar en profundidad en las áreas que hemos hablado hoy
y cómo es que nosotros vamos a entrar en la interpretación, porque muchas cosas en las mentes de las personas han sido afectadas en la manera que piensan por personas que han manipulado cosas. Mencionamos que una de las cosas es el ateísmo, una de las cosmovisiones, y ahí vamos a estar hablando de cómo Karl Marx fue uno de los que impactó grandemente esto del ateísmo, y vamos a estar viendo también cómo las demás áreas afectan, y tenemos que nosotros tener cuidado cuando hacemos una interpretación bíblica de no caer en el error de permitir que fuerzas externas que han sido ya impuestas en nuestras mentes nos desvíen y nos saquen del camino de las leyes, reglas de hermenéutica, que son las que nos van a guiar y mantener en el sendero correcto para hacer la interpretación correcta y eficaz, y la que nos va a ayudar a poder nosotros aprender y también llevar enseñanza a otros. Hasta aquí tenemos la clase de este día. Espero que la información haya sido clara, concisa, y puedan estudiarla, porque queremos que todos ustedes sigan creciendo en conocimiento y en esta clase de hermenéutica, que es tan importante para todo aquel que va a preparar mensajes o clases que tengan que ver con la palabra de Dios. Importante conocer todas estas cosas que tienen que ver con las reglas de hermenéutica. Será hasta la semana que viene con la próxima clase. Espero que el Señor les bendiga a todos y a todas rica y abundantemente.